reforzando para que puedan ir entendiéndolo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la articulación del hombro y la evaluación ecográfica que vamos a realizar. Ya ayer lo mencionamos, ya ayer revisamos, hoy día vamos a profundizar un poquito más. ¿Ya? Vamos a hacerlo detallado, vamos a hacerlo dinámico. Tengo una aplicación que permite mostrar imágenes anatómicas para que las puedan tener de referencia. Igual, todos ustedes, los que pueden ir, los que tengan celular, los que tengan tablet, los que puedan descargar, o pueden entrar también en la App Store y descargar un programa que se llama Boca 3D Anatomy. Ese de ahí les va a permitir hacer un estudio de anatomía, más que todo músculo esquelética, para que puedan ir identificando qué estructuras vamos a ir encontrando. Déjenme ahorita, voy a revisar. Esta es la estructura que necesito. Ya, mientras carga, continuamos. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Hoy día vamos a reconocer la anatomía articular del hombro, es decir, la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. También vamos a aprender a identificar la cápsula articular, el labrum, los ligamentos y los músculos que van a contribuir en la estabilidad del hombro y del manguito rotador. Vamos a aplicar un protocolo sistemático para la exploración ecográfica completa de la articulación. Vamos a ir explorando tendón por tendón para poder ir identificando las estructuras que nos vamos a topar en la ecografía. Ahora, vamos a recordar nuevamente cuál es el contenido de la articulación del hombro. Recuerden que en la repetición está la experiencia. Entonces, primero, vamos a hablar acerca de las estructuras óseas que debemos valorar en el hombro. Primero vamos a tener la escápula. Esta de aquí va a contener una cavidad glenoidea. Voy a mostrárselos aquí. Denme un segundo. A ver, déjenme que cargue. Denme un segundo. Ya, perfecto. ¿Ya? A ver. A ver. ¿Ya? Vamos a dividir esta clase de aquí con la de acá. Ahí sí. Perfecto. Ya. Aquí podemos ver una representación en 3D del hombro. ¿Sí ven? Con todas sus articulaciones, lo podemos mover, lo podemos ubicar las estructuras. Si bien aquí está quitado lo que es nervios, lo que es vasos. Ya cuando lo veamos en la práctica vamos a verlo un poquito más actualizado. Hay otra aplicación que en realidad es de paga, que hay que abrir la versión gratuita, pero que es mucho mejor incluso que la aplicación Boca. Ya ese día, si me permite el sistema descargarla, la voy a descargar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar acerca de la articulación del hombro. Vamos a empezar con la escápula. Déjenme ocultar todas estas. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener que la articulación de la escápula va a tener la cavidad glenoidea. Esta que está aquí, vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a subir y vamos a ver cómo esta cápsula glenoidea se va a articular y es una superficie que es poco profunda. Miren que es hasta plana. A eso se refiere esto. Esto nos va a ayudar a favorecer la movilidad del hombro, pero debido a su morfología, esta articulación va a ser inestable. De ahí viene la necesidad de tener múltiples ligamentos, múltiples cápsulas, múltiples tendones que van a mantener el brazo en su ubicación. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar el borde glenoideo. Vamos a hacerle más zoom a la articulación para poder revisar. Nosotros en el borde de la articulación, es decir, de la escápula, en la cavidad glenoidea, vamos a tener este reborde. En esta sección de aquí se va a insertar el labrum, es decir, se va a insertar un tejido cartilaginoso que va a ayudarle a tener mayor profundidad a esta articulación. También nosotros podemos encontrar la apófisis coracoides. Déjenme disminuir un poquito, ¿ya? La apófisis coracoide, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Va a ser una estructura,
¿sí? Que va a estar por debajo o va a estar en contacto con la articulación del hombro y del cual van a salir múltiples ligamentos y tendones. Esta de aquí nos va a servir como referencia anterior y es donde se va a insertar el ligamento córaco-humeral y los músculos. Es decir, aquí vamos a tener inserciones desde la cabeza corta del bíceps hasta el córaco braquial. ¿Sí ven? Voy a hacer un poquito de esto. Ya. También vamos a encontrar como otra referencia anatómica en nuestro hueso, vamos a encontrar la espina de la escápula y el acromión, que es esta estructura ósea que está en la parte superior. Miren, toda esta es la espina que va a dividir la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Y vamos a ver que en su extremo vamos a tener el acromión, lo cual va a formar el arco córaco-acromial. ¿Sí ven? Miren, esta sección. Entonces, cuando nosotros realicemos la ecografía, nos vamos a topar con esto. Vamos a tener una porción anterior de la escápula en donde vamos a encontrar el músculo subescapular y una porción posterior de la escápula en la cual vamos a tener el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el redondo mayor en la porción más baja. Pero nosotros ecográficamente vamos a estudiar solo hasta el redondo menor. A ver, déjenme desaparecer ahora esto. Un ratito. Ahora. Otra de las estructuras óseas que nosotros vamos a revisar va a ser el húmero. Aquí vamos a hacerle clic, vamos a esconder todo lo demás y vamos a encontrar este hueso. El húmero vamos a tener en la articulación del hombro como componente importante la cabeza humeral. Esta de aquí va a ser esférica. Ahí, no sé qué hacer mucho zoom. ¿Ya? Este de aquí va a ser esférica y se va a articular con la cavidad glenoidea y va a estar recubierta de cartílago hialino. ¿Sí ven? Déjenme ponerla más en el centro para que la puedan ver. ¿Ya? En este hueso, en la cabeza humeral, vamos a tener dos tubérculos. Vamos a tener el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Aquí en estos tubérculos se van a insertar los tendones que van a conformar el manguito rotador. También entre estos tubérculos vamos a tener un surco, que es el surco o corredera bicipital, que es esta sección que está aquí. Si ven como anatómicamente no está prácticamente hacia adelante, sino más que todo hacia un lado. Lo que implica que si nosotros colocamos al paciente con la mano flexionada y con la palma hacia el frente, nos va a permitir valorar dicha corredera. Es donde nosotros tenemos que colocar el transductor cuando empezamos nuestra exploración. ¿Ya? Aparte de eso, nosotros también vamos a encontrar la clavícula. Déjenme subir un poquito. ¿Ya? La clavícula, ya saben, que es este huesito que va a articularse en su extremo lateral. Déjenme sacar aquí. En su extremo lateral con el acromión. Miren cómo se articula aquí con el acromión. Déjenme aparecer todo. Déjenme desaparecer solo el deltoides. Ahí, ya, ahí. ¿Ya? Miren cómo se articula con el acromión y cómo también va a tener el surco subclavio donde se va a insertar el músculo subclavio. Bueno, aquí no lo vemos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la relación que vamos a tener aquí de forma osteológica y biomecánica? Recuerden que la relación de esto es la superficie de contacto o su relación de contacto con la articulación. La superficie glenoidea solo va a cubrir entre el 25 y el 30% de la cabeza humeral. Miren cómo vamos desapareciendo. Vamos a ir escondiendo ya el tendón del bíceps. ¿Ya? Vamos a esconder el córaco braquial, vamos a esconder el músculo subescapular y vamos a esconder, por acá, ya, vamos a esconder, déjenme bajar, ya, miren, si nosotros tenemos aquí, esta es la cápsula glenohumeral y al esconderla nosotros encontramos la articulación. Mire que solamente la articulación que corresponde a la articulación glenohumeral es pequeña, es corta, más que todo un 30% de la articulación.
La estabilidad ósea va a estar dada por el labrum. Miren aquí como este labrum, vamos a desaparecer estos ligamentos, ¿ya? Miren este de aquí, va a ayudar a dar profundidad a la articulación. Miren, si nosotros desaparecemos el labrum, vamos a ver la cavidad glenoide. ¿Sí ven? Esto de aquí, este glabro o este tejido cartilaginoso nos va a ayudar a aumentar la profundidad de dicha articulación que va a llegar hasta el 50%. Esto es importante porque recuerden ustedes que el hombro es la articulación más móvil y va a ser más propensa a luxaciones. Entonces, esto va a servirnos como diagnóstico para los desgarros que hayan del labro o de luxaciones recurrentes. Ahora, cabe aclarar que en la ecografía la vista de este tejido cartilaginoso va a ser bastante limitada, por lo que nosotros tenemos que solicitar resonancias magnéticas para poder hacer una investigación más a fondo de dicha articulación. Vamos a cerrar esto. Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes articulares del hombro? Ya los estamos viendo. Vamos a desaparecer aquí. Denme un segundo. A ver, ahí. Ya, vamos a desaparecerlo. Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes articulares del hombro? Primero tenemos la cápsula articular. Esta de aquí va a ser una estructura fibrosa que va a rodear toda la articulación. ¿Sí ven? Va a tomar parte de la cabeza humeral y va a rodear lo que es la cápsula, la cápsula glenoidea y va a cubrir la cavidad glenoidea. Además de que ésta se va a insertar en el borde de la cavidad glenoidea y en el cuello anatómico del útero, del húmero. Miren aquí, voy a esconderlo. Si ven, si vuelvo a aparecer, miren cómo recubre el cuello anatómico. ¿Sí ven? Esta cavidad va a estar reforzada por ligamentos, esta cápsula, los cuales van a ser los ligamentos glenomerales superior, medio e inferior. También esta función de la cápsula glenomeral va a ser contener el líquido sinovial. Entonces, cuando nosotros hagamos una exploración de hombro y veamos en los espacios, en los recesos de la articulación del hombro, sea en receso posterior o receso anterior, si encontramos alguna colección líquida, podemos estar sospechando ante una rotura de la cápsula del hombro. Miren aquí, tenemos los ligamentos glenomeral medio. Por acá tenemos el ligamento coracomeral, que atrás está el ligamento glenomeral superior y acá abajo podemos encontrar el ligamento glenomeral inferior. ¿Sí ven? Todos estos le dan estabilidad al hombro. También tenemos el labrum. El labrum, como ya les mencioné en un principio, es una estructura fibrocartilaginosa. Miren aquí, vamos a desaparecer todo lo que tenemos alrededor. Ya, se ve horrible. Vamos a ponerle, vamos a ir escondiendo todo. Ahí. Vamos a ir desapareciendo los ligamentos. Permítanme un momento. ¿Ya? Y miren cómo al desaparecer el húmero vemos este tejido fibrocartilaginoso. ¿Sí ven? Esto de aquí va a ayudarnos a mantener la estabilidad del hombro. Recuerden, va a aumentar hasta un 50%, por lo cual va a ser un poco visible al momento que estemos realizando la ecografía. ¿Cuáles van a ser las lesiones clásicas aquí? Podemos tener lesiones del labrum en la parte anterior, conocidas como banca, o en la parte posterior, superior, que va a ser SLAP. Normalmente, como ya les mencioné, las lesiones en el labrum no van a ser tan fáciles de identificar en ecografía. Podemos ver zonas hiperémicas, pequeñas zonas de rotura, pero no van a ser tan confiables. Siempre que nosotros encontremos una lesión o una luxación en hombro, solicitemos una resonancia para poder ver mucho mejor dicha articulación. Otra de las cosas que nosotros vamos a tener aquí van a ser los componentes hialinos. Déjenme esconder, vamos a ver, hacer clic y vamos a, bueno, que a pesar de que aquí no se ve el cartílago que tiene el húmero, pero normalmente vamos a encontrar una estructura
Ya en ecografía, una imagen hipoecoica que va a rodear la cabeza del húmero, va a rodear una superficie ósea y se va a ver anecoica en la ecografía. Ustedes tienen que valorarla si no hay rotura, no hay reducción del espesor de dicho cartílago cuando estén haciendo la ecografía. También aquí podemos encontrar una membrana sinovial. En cambio, esta va a ser el revestimiento interno de la cápsula. Aquí vamos a encontrar que si esta membrana sinovial se engrosa, colocamos el Doppler y el Doppler va a dar positivo, lo que va a significar o nos va a indicar una sinovitis. También, como ya mencionamos, tenemos los ligamentos glenumerales. Vamos a ir apareciéndolos todos. Aquí está. Sí, aquí está. Ya. Tenemos el ligamento glenumeral superior. Este de aquí va a estar en el borde superior de la cápsula glenoides, de la cavidad glenoidea. ¿Ya? Este de aquí va a llegar a insertarse hasta la región anterior del cuello anatómico del húmero. Miren cómo llega. Déjenme desaparecer este. ¿Ya? Ahí. Miren cómo llega este ligamento hasta la región anterior del cuello anatómico del húmero. Dale yo con el útero. Ya. Esta función, o cuál va a ser la función de este ligamento, va a ser limitar la traslación hacia la parte inferior. Es decir, va a evitar que toda la cabeza del húmero haga una completa rotación hacia la parte inferior. De allí tenemos el ligamento glenumeral medio, que este de aquí va a tener como origen la porción anterior superior de la glenoides, además de que se va a insertar en el cuello anatómico del húmero en la porción anterior del tubérculo menor. Miren aquí, tenemos tubérculo menor y tenemos que en la porción más anterior vamos a encontrar dicho ligamento. ¿Cuál va a ser la función de este ligamento? Va a ser limitar la traslación anterior en pacientes que están realizando la abducción menor a los 45 grados. Es decir, va a evitar que se abra demasiado dicha articulación. De allí tenemos el ligamento glenumeral inferior, que es este que está aquí. Este de aquí se va a originar en la porción anteroinferior del labrum y se va a insertar en el cuello anatómico formando una especie de complejo de hamaca. Esto de aquí va a tener como una función principal restringir que se luxe en la porción anterior al momento del que el paciente realice una abducción que supere los 90 grados. ¿Sí ven? Luego tenemos el ligamento coracomeral, creo que lo desaparecí, lo voy a poner aquí, ¿ya? Coracomeral. Casi no le mal. ¿Ya? Este de aquí va a tener su origen en la base de la apófisis coracoide. Se ven como vemos que viene desde la parte inferior de la apófisis coracoide y se va a expandir hasta la tuberosidad mayor. Miren cómo llega hasta acá. Si ven que cada estructura está una por encima de la otra, por lo que gráficamente las podemos ver como unas imágenes finas. ¿Ya? Vamos a ver que este de aquí va a cubrir la corredera bicipital en esta sección. ¿Cuál va a ser la función de esto? Este ligamento va a ayudarnos a que la cápsula esté reforzada y estabilizada con la cabeza larga del bíceps. Ecográficamente vamos a verla como en el corte transversal sobre la corredera bicipital. Esta vamos a verlo como una banda hiperecogénica en la cual va a estar superficial al tendón del bíceps. Este de aquí tenemos que evaluarlo en el caso de una sospecha de una tenosinovitis o una subluxación bicipital. Miren aquí, vamos a ver. ¿Ya? Miren en la imagen cómo encontramos el ligamento coracomeral. Vemos que va desde la apófisis coracoide y está llegando hasta la cabeza del húmero. Lo vemos como una imagen un poquito hipoecogénica, fina, que va en esta sección. ¿Ya? Ustedes tienen que evaluarlo con el movimiento del húmero. Ya. ¿Sí ven? No se sale. Si de pronto se sale de la pantalla, avísenme para volver a proyectar, que a veces pasa cuando estoy cambiando de pestaña en pestaña. También vamos a valorar los músculos ahora del manguito rotador.
Ya, vamos a empezar. Déjenme volver a poner todas las estructuras. Ya. Déjenme reducir un poquito. Ya. Recuerden que el manguito rotador va a estar compuesto por 4 músculos. Vamos a tener el supraespinoso con su tendón. Este de aquí nos va a ayudar. Déjenme ponerle para acá. Vamos a desaparecer el deltoides. El supraespinoso, acá está. Ese nos va a ayudar en abducción inicial. Es decir, cuando nosotros queramos abrir un poquito el brazo, este de aquí va a ayudar a mantener la cabeza humeral centrada. Miren, vamos a hacer un poquito de zoom. Déjenme que esté aquí. Ahí. ¿Ya? Miren cómo llega, cómo se origina en la fosa supraespinoso y llega hasta la faceta superior del húmero. ¿Ya? Después de nosotros cuando lo exploramos, de ahí continuamos con el infraespinoso, que es este músculo que está aquí. Este de aquí, como ven su ubicación, nos va a ayudar con la rotación externa y la estabilidad posterior de la articulación del hombro. Después de vamos a tener en la porción inferior el redondo menor. Ya, este de aquí nos va a ayudar con la rotación externa del hombro también. Miren cómo se inserta en la porción inferior. Por eso como este músculo y este tendón están muy apegados al tendón del infraespinoso, cuando hay alguna lesión, alguna luxación, alguna fractura o alguna elongación del hombro puede ocasionar de que se rompa y se lesionen ambas fibras. Entonces, mucho ojo. Y también tenemos en la parte anterior el subescapular. Miren cómo sale de la fosa del subescapular y se va a insertar hasta el trocánter menor. ¿Sí ven? Por detrás de los tendones del bíceps braquial. También aquí vamos a tener músculos accesorios. Vamos a tener el músculo deltoides. Este de aquí, recuerden que es un músculo que nos va a ayudar en la estabilización del hombro. Miren cómo está abarcado en forma de cúpula el músculo deltoides. También vamos a encontrar el pectoral mayor. Bueno, en esta sección no tenemos el corte del pectoral mayor, no voy a cargar el otro. Y también en la porción posterior tenemos el dorsal ancho y el redondo mayor. Estos de aquí, en cambio, nos van a ayudar en la extensión y la abducción del brazo. Tenemos el bíceps braquial, en el cual vamos a tener la cabeza larga y la cabeza corta. Vamos a desaparecer aquí el deltoides. Déjenme hacer un poquito de zoom. Ahí. ¿Ya? Miren, como aquí tenemos ya el bíceps braquial. Vamos a explorarlo a nivel del hombro, el tendón largo del bíceps que va a ir por la corredera bicipital. Este de aquí nos va a servir con su polea como un estabilizador de la cabeza del húmero. Si ven, prácticamente como que cierra esta sección para evitar que se salga dicho hueso o dicha extremidad. ¿Cuál es la importancia de que nosotros conozcamos estas estructuras? Porque nosotros vamos a conocer y valorar las lesiones del manguito rotador y también vamos a revisar si es que hay pérdidas de la estabilidad de la articulación, si hay alguna subluxación o si hay alguna artrosis secundaria. Vamos a ver incluso que hay un desequilibrio muscular, lo cual puede ocasionar un pinzamiento subacromial, es decir, por debajo del acromión. Ahora, también vamos a tener la integración, déjenme compartir acá. Vamos a tener la integración músculo-cápsula, es decir, las fibras de los tendones del manguito se van a fusionar con la cápsula articular reforzándola. Vamos a tener que el subescapular va a estar con el ligamento glenohumeral medio y van a formar una barrera anterior para la subluxación. Ya, déjenme ver si se los muestro aquí en la representación. Por ejemplo, si nosotros, aquí vamos a desaparecer este tendón del bíceps, vamos a esconder el colágeno braquial y vamos a encontrar lo siguiente. Miren aquí cómo el subescapular, que es este músculo que está aquí, se va a integrar con la cápsula, ya, con el ligamento glenohumeral y va a ayudar a formar una barrera en la parte anterior. Ahí si nosotros tenemos el supraespinoso más la cápsula superior, que está acá,
Si ven, con la cápsula, déjame coger el ligamento, con la cápsula vamos a visualizar que será el techo funcional de la articulación. Si nosotros vamos hasta el infraespinoso y el redondo mayor, más la porción posterior de la cápsula articular, permítanme esconder, si ven, vamos a ver que esto dará estabilidad en la rotación externa. Esto es lo que va a evitar que nosotros mandemos el brazo completamente o hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la relevancia ecográfica en esto? Que podemos encontrar derrames que puedan separar los tendones de la cápsula, lo cual sería un signo de sinovitis. Es decir, si nosotros cuando realicemos la ecografía articular y encontremos líquido en esta sección, podemos dar diagnóstico o indicio de que ahí hay una sinovitis o tenosinovitis. Es importante que nosotros diferenciemos si el líquido es fisiológico versus líquido patológico en los recesos de la articulación. Ahora vamos a hablar acerca de la articulación acromioclavicular. Es la articulación que está acá. Miren. ¿Ya? Esta de aquí va a estar compuesta por la superficie articular del acromion y la cápsula articular junto con el disco articular. Esto es importante porque aquí, déjenme ver si aquí desaparece este ligamento en la cápsula. A ver, no se escondió. Ya, aquí. Miren, si vieron que disminuir tres estructuras. Tenemos las superficies óseas de la articulación, tuvimos la cápsula articular, que es esta que está aquí, y tenemos el disco articular, que es este pequeño disco que está aquí. Esto de aquí es importante que nosotros lo encontremos y lo evaluemos porque nos va a ayudar a identificar si está degenerado en pacientes que ya superan la mayoría de edad. Entonces nosotros hacemos aquí porque una degeneración puede ocasionar luxaciones acromioclaviculares. ¿Cuáles ligamentos vamos a tener aquí? Aquí vamos a encontrar los ligamentos acromioclaviculares en la parte superior e inferior y los ligamentos trapezoide y conoide que son los coracoclaviculares. Aquí ligamento trapezoide, ligamento conoide, ¿ya? Y los ligamentos que están acá, bueno, aquí no se ven. Perdón, ahí. Ahora, ¿cómo los vamos a explorar ecográficamente? Nosotros estemos revisando la articulación de acromioclavicular, vamos a hacer un corte en eje largo para poder ver las dos estructuras, es decir, vamos a colocar el transductor en eje largo con el marcador hacia la cabeza del paciente y vamos a encontrar esta estructura. Vamos a medirlo, vamos a identificar las estructuras corticales y tenemos que medir el espacio articular, es decir, medimos de aquí hasta aquí. Lo normal es que este espacio mida menos de 3 milímetros. Más de esto significa que es patológico. Tenemos que encontrar que la cápsula sea delgada, que no tenga líquido y que las superficies articulares sean lisas y regulares. También tenemos que ver en pacientes que ya tengan antecedentes de artrosis, mandar esta ecografía para poder dar un diagnóstico certero y seguimiento. ¿Ya? Además de que podemos encontrar lesiones de los ligamentos coracoclaviculares. También tenemos los componentes anatómicos de la articulación esternoclavicular. Aquí podemos identificar el manubrio del esternón, podemos identificar la clavícula y podemos identificar la articulación con el cartílago costal de la primera costilla. ¿Sí ven? También aquí podríamos encontrar el disco articular fibrocartilaginoso en esta articulación, pero es bastante fino. También podemos encontrar los ligamentos esternoclaviculares, tanto anterior como posterior, y costoclaviculares. ¿Cómo vamos a valorar la articulación esternoclavicular? Vamos a hacer una exploración a nivel de la horquilla esternal. Vamos a colocar el transductor en un plano transversal sobre la articulación y tenemos que identificar las estructuras óseas. Miren cómo aquí vemos la porción del esternón, vemos la porción de la clavícula y vemos el dicho espacio. Ya, lo normal es que veamos una articulación bastante estrecha, que no haya colecciones líquidas en su interior y que no tenga erosiones en los extremos articulares.
Si nosotros encontramos líquido, encontramos lesiones, encontramos una sinovitis, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de artritis inflamatoria, pacientes que hayan tenido accidentes de tránsito, luxaciones traumáticas, antecedentes ya muy raros de infecciones, ya vamos a explorar en esta sección. También tenemos los recesos articulares del hombro. De aquí tenemos el receso posterior que va a estar localizado entre el infraespinoso y el labrum posterior. Es decir, vamos a hacer la ecografía en la porción posterior. Déjenme ver si le comparto acá. Ya. Vamos a encontrarlo en esta sección, en donde va a estar, déjenme aparecer el infraespinoso. Ya, aquí está el infraespinoso. Vamos a esconderlo. Ya, aquí. El receso va a estar dado, el receso va a ser el espacio que va a estar entre la cápsula y este tendón. Lo normal es que aquí puede existir sí una pequeña cantidad, pero que no supere los 2 milímetros. Ya, eso de ahí en el receso posterior. De ahí también tenemos el receso subescapular o receso anterior. Este de aquí, ya, ahí. Este de aquí va a estar situado entre el tendón y la cápsula articular, es decir, en esta sección donde ustedes van a colocar el transductor. Ustedes van a visualizarlo tanto en plano longitudinal, ya para ver la cara anterior del hombro. Aquí vamos a encontrar un sitio muy frecuente para detectar si la cápsula se ha roto y si hay un derrame articular temprano. De ahí también tenemos el receso axilar, eso ya es en la parte inferior. Aquí vamos a encontrar una porción redundante de la cápsula en la sección de la axila, por lo que necesitaremos colocar al paciente con el brazo en la reducción, como si estuviéramos realizando una ecografía de axila, y revisar dicha sección. Si nosotros detectamos grandes cantidades de líquido, podría ser alguna rotura capsular o algún tipo de hemartrosis. ¿Cuál va a ser la técnica que nosotros vamos a revisar cuando estemos revisando esta sección? Nosotros tenemos que colocar el transductor, tenemos que colocar el transductor en plano transversal sobre la cara posterior del hombro. Tenemos que identificar primero la articulación y el cartílago hialino de la cabeza del húmero. De allí podemos buscar colecciones anecoicas, que veamos que la cápsula esté desplazada, lo cual nos indicaría que existe un derrame en dicha articulación. Si nosotros vamos al receso subescapular, es decir, vamos a la porción anterior, vamos a hacer un corte longitudinal del tendón del subescapular, y si nosotros encontramos algún área anecoica sobre la superficie profunda del tendón, vamos a estar ante un derrame. En el receso axilar, de la misma manera, colocamos el brazo en abducción con el transductor en la axila y tenemos que ver dicha sección. Por lo general, aquí vamos a ver que existirá una distensión en forma de U, que significará que la cápsula está lesionada. Si nosotros queremos explorar la articulación glenohumeral, nosotros vamos a colocar al paciente sentado con el brazo en ligera rotación interna y con aducción neutra. Si nosotros queremos ver el receso posterior, tenemos que colocar el brazo en reposo a lo largo del cuerpo. Si nosotros vamos a explorar en la parte anterior, tenemos que hacer un corte longitudinal sobre el músculo subescapular para poder visualizar el receso subescapular. En la porción posterior, tenemos que hacer un corte transversal sobre el músculo infraespinoso para buscar el receso posterior. Y en la porción axilar, el paciente debe colocar el brazo por detrás de la cabeza para ver a 90 grados. Cuando coloque el brazo a 90 grados, el receso axilar. Un momento. Perfecto. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales que vamos a encontrar en la articulación? Vamos a ver que el cartílago debe verse como una banda hipoecoica. Debe verse uniforme y si la medimos debería estar entre 1.5 y 2.5 milímetros. Vamos a ver una cápsula delgada que no va a estar distendida y no va a haber Doppler en la membrana sinovial.
¿Cuáles van a ser los signos patológicos? Claramente, si nosotros encontramos líquido, una imagen anecoica que distiende la cápsula, vamos a estar ante un derrame. Si en cambio nosotros al medir los tendones encontramos un engrosamiento, una sección hipoecoica y que al Doppler va a lucir hiperémico, vamos a estar ante una sinovitis. En cambio, si nosotros vemos lesiones labrales, vamos a verlo indirectamente. No vamos a ver directamente el labro lesionado, sino que vamos a ver un desplazamiento del mismo. ¿Cuál va a ser la posición para la exploración de la articulación acromioclavicular? Colocamos al paciente sentado, nosotros vamos rastreando el hombro, ya el brazo tiene que estar en reposo sobre el muslo y hacemos cortes longitudinales a nivel de la articulación para alinear la cortical de la clavícula con el acromión. Ya también tenemos que hacer cortes transversales para detectar si es que existe algún tipo de derrame y compararlos con el lado contralateral. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales que debemos encontrar en la articulación acromioclavicular? Primero, tenemos que tener un espacio articular que sea menor de 3 milímetros. Vamos a ver que la cápsula será delgada y regular. ¿Cuáles van a ser los signos patológicos? Por ejemplo, si encontramos una disminución del espacio articular o que las corticales óseas estén disminuidas o encontramos osteofitos, podríamos estar ante una artrosis. En cambio, si nosotros encontramos una imagen anecoica dentro de la articulación, vamos a sospechar de un derrame. Y si nosotros, en cambio, encontramos que la articulación no está alineada, sino que hay un desplazamiento de la clavícula con respecto al acromión, vamos a estar ante una luxación. ¿Cuáles van a ser las maniobras para identificar si hay luxación? Claro está que yo les recomiendo que si el paciente está con dolor porque se acaba de luxar el brazo, no le vayan a hacer las maniobras porque el paciente con la mano que está buena los va a golpear. Entonces traten de solicitar algún otro estudio en el caso de que el paciente no pueda movilizar el brazo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de estas maniobras? Es que nosotros podamos detectar si hay algún desplazamiento normal de la cabeza del húmero con respecto a la articulación glenomeral. Es decir, si nosotros queremos buscar para ver una luxación anterior, tenemos que colocar al paciente en decúbito supino o sentado y hacer una abducción de 90 grados más una rotación externa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando realicemos esta maniobra? Vamos a ver que existirá un desplazamiento anterior de la cabeza del húmero. Vamos a encontrar separación del labrum en la porción anteroinferior. Si nosotros queremos investigar si es una luxación posterior, vamos a realizar una rotación interna y una aducción y vamos a encontrar que la cabeza humeral va a estar desplazada y que va a existir pérdida del contacto glenoideo. ¿Cuál va a ser la maniobra para la luxación inferior? Nosotros, ya conocemos, tenemos que hacer una tracción caudal del brazo en abducción. Por lo general vamos a encontrar aquí un aumento anormal del espacio subacromial y vamos a encontrar que el receso axilar estará distendido. ¿Cuál va a ser la importancia de esto? Es que esto nos va a permitir diagnosticar si existe una inestabilidad crónica o si existen lesiones como la lesión de Van Carr o de Hill-Sachs. ¿Cuál es el aspecto normal del labro? Recuerden, esto de aquí vamos a visualizarlo a nivel ecográfico como una imagen triangular, como la que está aquí. Vamos a ver que lucirá hiperecogénico en el borde del glenoides. Además, que va a continuar todo el trayecto de dicha articulación. ¿Cuáles pueden ser los signos indirectos de que hay una luxación o una lesión del labrum? Por ejemplo, si encontramos un desplazamiento del labrum con respecto a la cavidad adenoidea o si encontramos líquido interpuesto en esta articulación. También podemos encontrar ausencia de continuidad o fragmentación, etc. Ya les mencioné, la ecografía es muy limitada
En este caso necesitaríamos para valorar el labrum una resonancia magnética como gold standard. Presten atención al siguiente video. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Pari. ¿Alguna vez han visto un caso de lesión del labrum póstero superior? Aquí les comparto este paciente que tiene 81 años, un desgarro masivo del manguito rotador. Se observa, miren, con estas maniobras dinámicas que les voy a enseñar, una lesión del labrum póstero superior. El labrum es esta imagen triangular, hiperecogénica, heterogénea, con lesiones parciales. Se ve mejor el zoom y aparece, gracias a la maniobra dinámica, también un derrame articular no visualizado en la ecografía 2D. Entonces, vamos a repasar nuevamente este caso, pero paso a paso. Lo primero que tenemos que recordar es la zonoanatomía, porque si no sabemos anatomía, vamos a dificultar los diagnósticos, vamos a perder diagnósticos y no vamos a estar seguros. Entonces, repasemos. Uno de los pasos del abordaje de la ecografía del hombro es colocar el brazo en un lado contralateral, evaluar la cabeza del húmero y veo la sombra del aglenoides y el labrum póstero superior que se ve hiperecogénico, homogéneo y de forma triangular debajo del redondo menor que le hace como una ventana para ver bien el labrum. También se puede ver, depende de la posición, aquí el infraespinos. Veamos una maniobra dinámica. La ventaja de la ecografía sobre otros métodos es la dinamicidad y la evaluación en tiempo real. Veamos cómo al hacer rotación interna y externa se ve claramente cómo se fricciona por el redondo menor y el infraespinoso el labrum póstero superior. En este paciente es sano, joven, no se observa una lesión del labrum, el labrum es homogéneo, hiperecogénico, triangular, estamos en la región posterior y superior del hombro, por eso decimos que es el labrum póstero superior, y la cabeza del número de bordes regulares. Ahora veamos nuestro caso. Ya sabemos anatomía, ya sabemos las maniobras y veamos el labrum póstero superior. Nuevamente el video ahora se entiende mucho mejor. Vemos la cabeza del húmero de bordes irregulares, la glenoides también de bordes muy irregulares, el labrum. Si hacemos un acercamiento que ya viene en los siguientes segundos, se observa que es muy irregular, muy heterogéneo, tiene claramente una lesión parcial. Aparece un líquido que me facilita la evaluación del labrum y ese derrame no se observaba en la ecografía normal de 2D que hacemos sin dinamicidad, sin movimiento, no se ve. El valor agregado también es al hacer esta maniobra que les acabo de enseñar, pueden aparecer los derrames articulares que no se visualizaban en una ecografía simple. Entonces hagan siempre maniobras dinámicas y agreguen un valor a su diagnóstico. En este paciente ya le hemos hecho un diagnóstico de artrosis, de desgarro masivo porque tenía desgarro del manguito rotador, tanto del supra como el infra, pero agregamos el derrame articular y una lesión del labrum póstero superior. Espero que les haya sido útil. Vuelvan a ver el video si no. Ahora también vamos a hablar acerca de la bursa subcoracoidea y el receso subescapular. La bursa va a estar localizada entre el tendón subescapular y el coracoides. Este de aquí va a ser una comunicación ocasional con la articulación glenohumeral. Lo normal es que no se visualice la bursa o que si la visualizamos mida menos de 2 milímetros, ¿no? Menos de 2 milímetros. Tenemos el receso subescapular en el cual vamos a ver la región anterior de la cápsula glenohumeral y vamos a ver que será profunda al tendón subescapular. Este de aquí va a ser un sitio bastante sensible para detectar los derrames en las fases iniciales de la sinovitis. Ecográficamente nosotros colocamos para valorar estas bursas el transductor en un plano longitudinal sobre el tubérculo menor. Tenemos que buscar si existe una área anecoica entre el tendón y la cortical ósea en esta sección de aquí. Tenemos que evaluar el grosor y la continuidad de la cápsula y es que si nosotros encontramos una colección anecoica, que vemos la cápsula distendida, vamos a estar posiblemente ante un derrame. Si nosotros encontramos en cambio un engrosamiento hipoico y una señal al doble positivo, vamos a estar ante una sinovitis de dicho tendón. Presten atención.
Ya hemos visto las bursas que tenemos en el hombro. Perdón. Ya hemos visto las bursas que tenemos en el hombro, ahora vamos a estudiarlas con ecografía. Vamos a empezar por la más importante de todas, que es la bursa subacromio-subdeltoidea. Esta unión entre la bursa subacromial y la bursa subdeltoidea, ¿de acuerdo? Bueno, para ver esta bursa vamos a empezar en el eje longitudinal del supraespinoso. Para ello vamos a colocar al paciente en la posición de CRAS modificada o posición 2 y poner la sonda prácticamente vertical con una pequeña angulación sobre el supraespinoso justo aquí en la zona más anterior de la esfera esa que va a tener el hombro, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, vamos a obtener esta imagen del supraespinoso en su eje longitudinal. Lo primero que quiero llamar la atención es la cortical de la cabeza humeral y la zona de la huella insertiva que hemos visto antes del húmero, ¿de acuerdo? Encima vamos a atender el tendón del supraespinoso. Llamaros la atención sobre esta sombra que veis aquí a la derecha, que va a ser el acromion. Y hemos dicho que la bursa subacromial-subdeltoidea va a estar anclada por arriba al deltoides, por lo tanto estará profunda al deltoides. El deltoides lo vamos a ver aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Os quiero llamar la atención sobre esta doble línea ecogénica que veis aquí, que una sería la parte más superficial de la bursa que va a estar pegada, anclada a la fascia profunda del deltoides, mientras que otra sería la parte profunda de la bursa que va a estar pegada, anclada al supraespinoso, ¿vale? Por lo tanto, las paredes de la bursa serían estas de aquí. Realmente estas paredes cuesta verlas con ecografía, pero lo que sí que vamos a poder ver es esa línea que tenemos aquí, anecoica o hipoecoica, que sigue por aquí, que sigue por aquí, que sigue por aquí. Esa línea que veis aquí, ese es el contenido de la bursa, que en condiciones normales tiene que tener un aspecto como este, bien definida, anecoico, muy fino, ¿de acuerdo? En otras condiciones serían patológicas, serían un engrosamiento de la bursa o una bursitis. Si giramos la sonda 90 grados, vamos a poder ver lo mismo, pero en eje corto. Entonces, lo primero que distinguimos aquí es el tendón del supraespinoso. Ahí lejos vais a poder ver el tendón de la porción larga del bíceps. En superficie veremos el músculo deltoides. Y de nuevo os llamo la atención sobre esta doble línea hiperecoica con ese contenido anecoico en su interior, ¿vale? Fijaros bien en esa doble línea hiperecoica, una pegadita al deltoides, otra muy pegada al tendón del supraespinoso y esa línea muy finita, anecoica o muy hipoecoica en su interior, que será el contenido de la bursa. En condiciones normales, con este aspecto. Bueno, ¿qué pasa cuando es patológico? Pues en ocasiones os he dicho que la bursa va a llegar, fijaros, hasta esta zona del tubérculo mayor o la tuberosidad mayor del húmero, ¿vale? Entonces, no os olvidéis cuando sospecháis que puede haber una bursitis, hacer un screening hasta esa zona. Fijaros en este caso como el contenido de la bursa, en este caso que es patológico, se ve más allá del tendón supraespinoso, se ve en la zona de la tuberosidad mayor, en la parte lateral de la tuberosidad mayor. Y también recordaros que cuando la vemos patológica también podemos verla incluso cubriendo, como en este caso, la porción larga del bíceps y la parte más craneal del subescapular. Aquí tenéis cómo está cubriendo a el tendón de la porción larga del bíceps. Estos dos casos últimos son patológicos, os los traigo para que veáis hasta dónde llega la bursa subacromial-subdeltoidea. Muy bien, ahora vamos a hablar de la bursa coracobraquial. Recordemos que en la anatomía hemos visto que la bursa coracobraquial tiene tres particularidades. Inferior caudal a la apófisis coracoides, profunda al músculo coracobraquial y superficial al tendón del subescapular o músculo del subescapular. Por lo tanto, esta bursa va a estar entre coracobraquial y tendón del subescapular, por debajo de la coracoides, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, sabiendo esto, colocamos la sonda en eje corto y aquí tenemos la zona de la tuberosidad menor, este sería el subescapular, y vamos viendo que aquí, justo en la parte más medial, por encima del tendón del subescapular, tengo líquido que además va a estar, ahí lo veis, debajo, ahí está, debajo del coracobraquial. Este es coracobraquial y ese es el líquido que tengo debajo, ¿vale? Además, incluso en este caso, veo que se comunica y que se va más hacia allá, como veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí lo que tengo es que esta se está comunicando con la bursa subacromial-subdeltoidea. Por lo tanto, en la parte de aquí,
Esto de aquí arriba es bursa supraconsultoidea, pero esta parte de aquí abajo que tenéis metiéndose aquí, ¿vale? Esa parte es bursa coracobraquial. Lo vais a entender mejor cuando lo veamos en ese eje longitudinal, porque acordaos que quedan los dos ejes, ¿vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Este es el corte de resonancia magnética, aquí tenéis. Upa, quito parado. Vale. Aquí tenéis, fijaros cómo, voy un momento para atrás, ahí. Fijaros cómo debajo del subescapular, del coracobraquial, perdón, tengo la bursa. Y este es el tendón del subescapular y fijaros cómo la bursa está entre ambos, entre el coracobraquial y el subescapular. Vamos a ver el vídeo, ahí tenéis ese líquido por encima, anterior al subescapular, por debajo del coracobraquial, ¿vale? Entonces, aquí lo veis muy bien en la imagen de la resonancia magnética, cómo el líquido está por delante del subescapular, por debajo del coracobraquial. Esta es la bursa coracobraquial. Y ahora nos falta por ver la bursa subcoracoidea, que se parece mucho a la coracobraquial. La diferencia fundamental es que su localización es más craneal, ¿vale? Fijaos que esta bursa subcoracoidea está debajo de la coracoides. Entonces va a estar, más que delante del subescapular, va a estar craneal al subescapular y metida en profundidad debajo de la coracoides. Por lo tanto, va a ser más difícil de ver con ecografía. Y me voy a tener que situar sobre la coracoides y ahí justo voy a ver un poquito de líquido, ¿vale? En cuanto baje más hacia abajo, ya no se va a continuar, porque ya sería el lugar de la bursa coracobraquial, sino que va a estar en la parte más craneal del subescapular. En el eje longitudinal lo vais a poder distinguir ahí muy bien. Fijaros cómo se ve que la bursa está a este nivel y se introduce por debajo de la coracoides. Aquí os pongo una imagen de resonancia magnética de esta misma bursa, ahí la tenéis, cómo está metiéndose hacia adentro, hacia profunda, hacia la coracoides, por encima craneal al tendón del subescapular. No se continúa por aquí adelante, que es lo que haría la bursa coracobraquial. Vale. Por último, de la bursa subescapular no tengo ejemplos porque es difícil de ver con ecografía, no es tan frecuente y digamos que sepáis que esa bursa se encontraría a este nivel, profunda al subescapular y un poquito más medial, ¿vale? Estaría concretamente a este nivel, ¿vale? Justo más allá. Entonces, insisto, no tengo ejemplos y en condiciones normales no es visible, pero más o menos para que os situéis, yo creo que con esto ya podemos ir apañando, ¿vale? Recordad que la bursitis, el líquido en la bursa subcoracoidea podría ser un poquito fisiológico, sin embargo, líquido en la coracobraquial no. Pues hasta aquí las bursas con la ecografía. Vamos a pasar ahora a la parte de la demo. Ya, doctores, son las 10 de la noche. Las otras diapositivas las terminamos el día de mañana. Doctora María Vanegas, hágame acuerdo el día de mañana de abrir el taller del día de hoy, ¿sí?